Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Gaule le asomó la cabeza con curiosidad para mirar. Las cortinas estaban cerradas y la luz era tenue. Oyó al vecino reírse entre dientes y decir, «Bésame otra vez, por favor». Intentó con todas sus fuerzas engañar a su padre, quien era muy crédulo, y le mintió. «Solo un momento». Entonces Gautu bajó la voz ronca y dijo en voz baja, «No armes un escándalo, no despiertes a Gaolele. Iré a consolarlo si lo despiertas». El vecino dijo sin pudor, «Espera que el pequeño se duerma y luego ven a buscarme al lado, ¿de acuerdo?». Gautu no dijo nada más. Rodeó los hombros de Wenlan con sus brazos, le dio un beso en la mejilla y dijo, «Vuelve tú primero». El vecino era como un gatito. A regañadientes le dio un codazo en el hombro a Gautu y dijo con pereza, «Pues ven rápido». Luego murmuró insatisfecho, «¿Por qué no traes al pequeño? ¿Por qué lo evitas? Ve a preguntar qué padres no duermen juntos». Gautu sonrió brevemente, le pidió que volviera rápido y dijo, «Espera que Gaulele se duerma». Antes de que los adultos volvieran a hacer la ronda, Gaulele regresó a su habitación, se cubrió con una colcha y cerró los ojos, pero no podía conciliar el sueño. El ligero aroma a lirio y salvia en el aire lo hacía sentir muy seguro, y una dulce felicidad sentía como la miel. Se apoderó de su corazón. Así que cuando Gautu abrió la puerta silenciosamente y lo arropó con la colcha, Gaulele abrió de repente sus grandes y brillantes ojos, muy similares a los de Wen Lan. «Papá», dijo Gaulele, «si quieres ir a la casa de al lado, puedes hacerlo ahora. No tienes que esperar a que me duerma». Mientras hablaba pensó que quizás en el futuro tendría que cambiar su nombre a Shen Lele. En primavera los dos pequeños armaron un escándalo por volver al parque de atracciones. Esta vez su destino era en la ciudad. El parque estaba lleno a diario. Aunque a Shen Xiaoyu no le interesaban los parques infantiles, no pudo resistir las miradas lastimeras de los dos pequeños. Asintió con impotencia y dijo, «De acuerdo, pero tienen que portarse bien». Los pequeños de inmediato se miraron y aplaudieron con alegría. Shen Xiaoyu también se contagió del ambiente relajado y feliz. Sonrió y empujó a Huayong con el codo. «Últimamente estoy muy ocupado, porque no le pides al secretario Hua que me lo organice». Huayong dejó la tableta de inmediato, levantó la vista de su trabajo y sonrió levemente. «Sí, señor». 3 días después, sábado, de pie en la entrada de un parque temático mundialmente famoso, Shen Xiaoyu, con Peanut en brazos, nunca se había quedado tan sin palabras. Si hubiera sabido que el arreglo de Huayong sería así, jamás habría molestado a este pequeño lunático. Frente al extravagante pero aún adinerado jefe, Shen Xiaoyu no pudo decir nada, porque no hace mucho sufrieron un secuestro. La historia comienza el día de San Valentín chino, el día del festival. Coincidió con un sábado. Wenlan había quedado con Huayong y Shen Xiaoyu temprano por la mañana, con la esperanza de que colaboraran con él para atraer a los niños y convencer a Gautu de salir a cenar. Últimamente, para crear el ambiente más romántico posible, el egocéntrico Wenlan ha estado desesperado. Al fin y al cabo, todos sus impecables planes sociales los había hecho el propio Gautu. Por lo tanto, cuando Wenlan necesitó crear un romance a espaldas de Gautu, obviamente comenzó a sentirse presionado. Huayong aceptó de inmediato, aunque no quería cenar con él. Era obviamente más interesante para las dos familias salir juntas por el día de San Valentín chino que acompañar a Shen Xiaoyu, quien se negó a salir y planeó quedarse en casa viendo dibujos animados con su hijo. La vida amorosa de Wenlan fue turbulenta. Aunque incluso tuvo un hijo, su búsqueda del secretario Gao fue turbulenta en todo momento y aún no había llegado a una conclusión.
Según fuentes extraoficiales, hasta ese día de San Valentín chino, Wenlan le había propuesto matrimonio a Gautú 7 veces y 7 veces había perdido, pero nunca se rindió. El sábado por la tarde, Wenlan y Shen Xiaoyu asistieron juntos a un evento empresarial. Quedaron con sus parejas para reunirse directamente en el lugar de la cena después del evento. Cerca de las 6, Huayong y Gaotu salieron de casa con sus 2 hijos. Huayong decidió conducir por capricho. Gaotu se sentó en el asiento del copiloto y los 2 niños comentaban animadamente la trama de la caricatura en las sillas infantiles en el asiento de atrás. El restaurante que reservaron se encontraba en una casa de estilo extranjero, declarado Patrimonio Histórico, con 2 calles estrechas de un solo sentido, que se cruzan horizontal y verticalmente. El auto de Huayong llegó al cruce y de repente fue chocado por detrás. El fuerte ruido asustó a los 2 niños felices. Los 2 pequeños guardaron silencio al mismo tiempo, giraron la cabeza y miraron la ventana con los ojos muy abiertos. Un conductor bajó y salió del auto gris que lo había chocado por detrás y golpeó la ventana de Huayong con nerviosismo. Lo siento mucho, señor. Huayong bajó un poco la ventanilla lentamente, levantó la cara y le dijo: no pasa nada. El conductor se sobresaltó al verlo y sus ojos brillaban con asombro. Se quedó atónito unos segundos antes de decir: ¿por qué no salen del auto e intercambiamos información de contacto? Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.